patología bucal, y a otros compañeros. El 11 de marzo, el 11 de marzo nosotros publicamos nuestro primer listado nacional de posgrados en riesgo, ¿no? Es decir, para el 11 de marzo nosotros ya sabíamos que había una política a nivel nacional de recorte de las becas, ¿no? Y nos parecía como evidente. Toda esa información es pública, está en las redes, no tenemos acceso a otras formas de publicación. Para el día 15 de marzo, ¿no? Se dio la conferencia de prensa en la UAM y eso nos permitió, junto con la movilización que se hizo 2 días después al CONACYT, ¿no? Poner el tema en los medios y hemos logrado ya hasta el día de hoy, ¿no? que el tema tenga ya una repercusión, sobre todo en redes sociales, pero también en medios de comunicación y muchos artículos de opinión que se están haciendo con al respecto, ¿no? Para el 20 de marzo nosotros volvimos a postular. Bueno, cabe destacar que la respuesta de la negatividad de la beca nos llegó el 14 de marzo y nos llega vía la plataforma de CONACYT, no un correo, no de forma directa, sino vía la plataforma de CONACYT, en función, ¿no? de este rechazo sostenido por la institución de educación superior. Para el 20 de marzo nosotros hacemos la postulación nueva y 2 días después la hacen los compañeros de la maestría. Para el 21 de marzo hemos logrado ya arrancarle una conferencia de prensa con CONACYT, ¿no? O sea, porque quien está hablando es a los 100 nerviosos, que éramos nosotros, fundamentalmente. Bueno, ¿no? Llegar a esta sesión del colegio y lograr que se esté discutiendo de la manera que se esté discutiendo me parece sumamente importante. Pensamos nosotros que el tema de la tardanza en relación a la información nos parece, y lo expresamos la sesión pasada directamente al rector, nos parece sumamente preocupante, ¿no? Nos parecía sumamente preocupante que la sesión pasada todavía se nos dijera que no se tenía información necesaria. Tal vez habrá que hacer un análisis de por qué, ¿no? Se está dando eso, pero la valoración que nosotros hacemos es que el tema del recorte de las becas de CONACYT, porque así lo entendemos nosotros, no es solo una cuestión administrativa, ¿no? O sea, no solo se trata de, híjole, me hice bolas en cómo presento los datos y todo, sino se trata de la política, ¿no? Y de una política que está afectando a los posgrados. Coincidimos mucho con las valoraciones que hacen algunos compañeros, y entonces también justo lo que nos hemos dado cuenta desde los primeros días de marzo es esta política de CONACYT de no soltar información, no dar información contraria, y nos preocupa que hasta el 29, o sea, hasta el día de hoy no se haya advertido la gravedad de lo que está pasando, ¿no? O sea, insistimos en que no es un problema de información, o sea, hay un problema como mucho más de fondo, que es el recorte y el ataque a los posgrados, ¿no? A CONACYT no le interesa, ¿no? O sea, mucho menos a la presidencia no le interesan los posgrados, ¿no? Y es lo que ha venido dejando claro. Nosotros tenemos ya contacto a nivel nacional, o sea, para que se entienda la gravedad del tema, ¿no? Con Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Estado de México, Morelos, Chihuahua, Baja California, Michoacán, Jalisco, Querétaro y Nuevo León, ¿no? Son posgrados que están en riesgo, son posgrados que tienen una o varias o hasta 70 compañeros que están en riesgo del tema de las becas y de quedar fuera de los posgrados, y entonces entendemos que esto se trata de un ataque generalizado a la universidad, ¿no? Y en particular a sus posgrados. Entonces pensamos que una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y por eso nos gustan mucho las participaciones, algunas participaciones que se han hecho, es entender que no es una cuestión netamente administrativa. Se trata, ¿no?, de una política instrumentada hacia los posgrados, y si eso no nos pone como universidad en alerta para entonces instrumentar una serie de medidas que nos permitan responder ante esa agresión, pensamos que es difícil. O sea, una de las propuestas que pensamos que se debería de trabajar es impedir de alguna u otra forma, más allá de los cauces institucionales que se logren hacer para la conformación y coordinación de todos los posgrados de la UAM, sí pensamos que es un momento de urgencia en donde se tendría que establecer una comisión
que de manera urgente, ¿no? O sea, con un carácter de urgente, ¿no? Reuniera toda esa información y ya no hubiera faltando, ¿no? Una beca por acá, una beca por allá, porque estamos ante un ataque. Eso es lo que nosotros estamos valorando. No se trata solo, insistimos, de una medida administrativa. Lo hemos discutido en nuestras asambleas, lo hemos discutido en clases. Tenemos un mes haciendo análisis en torno a esto, ¿no? O sea, efectivamente, CONACYT está destinando recursos a la industria y está descobijando el Programa Nacional de Becas. Efectivamente, hay un discurso de apoyo a la educación a nivel nacional, pero en términos reales no hay ese apoyo. Y lo que nos parece más preocupante no son nuestras becas ahorita, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que tenemos la capacidad necesaria para lograrlas, o sea, eso no nos queda la más mínima duda. Lo que nos preocupa es lo que viene hacia adelante, ¿no? O sea, y también ahí un poco como sacarle la idea de que, o sea, nosotros no estamos peleando por pesos y centavos. O sea, nosotros estamos peleando por un proyecto de posgrado y un proyecto que le sirva a este país, ¿no? El tema de que nosotros seamos hoy los que estamos al frente de esta lucha, pues lo asumimos así, pero no solo para, ¿no? Para yo ya tener dinero y entonces ir a mi casa tranquilamente, sino justo en el sentido contrario. Sí la estamos pasando muy mal, sí son ya 3 meses que estamos en condiciones absolutamente paupérrimas, ¿no? O sea, donde estamos comiendo afortunadamente los comedores, ¿no? Y si no, pues ¿no? Rolando los 10 pesitos para los tacos o lo que sea. Entonces pensamos justo que necesitamos ir avanzando en este proceso, ¿no? Nos negamos nosotros, bajo todas circunstancias, o por este análisis que hacemos, a que la solución al tema sea una cuestión de repartir las becas que ya hay, ¿no? O sea, eso nos parece que sería un error gravísimo. No para nosotros, eso puede solucionarnos a nosotros como generación, pero estamos descobijando a las generaciones que vienen detrás. Entonces, no aceptamos nosotros como estudiantes de posgrado el tema de la negociación por procedimiento de compensación, ¿no? O sea, pensamos que se tiene que hacer, pero lo que tenemos que exigir al CONACYT es que cubra el 100% de las becas de todos los posgrados inscritos en los posgrados de calidad, ¿no? Por supuesto con su retroactivo, ¿no? O sea, porque también hay un peligro en la idea de mayo, ¿no? O sea, la idea de mayo es iniciar la beca en mayo cuando nosotros ya iniciamos desde enero. Entonces, exigimos por eso la asignación, o sea, que la institución, ¿no? Tanto los que están haciendo las gestiones, los rectores, como este colegio, inicie los trabajos necesarios para, en los límites de su competencia, pero que tendrán que revisar cuáles son estos límites, porque, o sea, el ataque es atroz al posgrado. Inicia las acciones necesarias para asegurar esto y un poco en el sentido de exigirle a CONACYT que cumpla. O sea, no podemos ir a negociar que nos dé 3 o que nos dé 4 o 2,5 porque, ¿no? O sea, es decir, que está sosteniendo la vida de los posgrados, ¿no? Somos las universidades, somos los estudiantes y entonces CONACYT está ahí para servirnos, no al contrario, ¿no? O sea, creo que es lo que nosotros pensamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Solicito que mi intervención sea circunstanciada. En este sentido, antes de lanzar las propuestas que traemos como compañeros y compañeras de los diferentes posgrados, un poco reforzar las ideas que la compañera virtió antes. En primer lugar, pedirles, bueno, hicimos esta irrupción, precisamente ya van viendo y se va, digamos, en la búsqueda de llegar al fondo del asunto. Como dijo la compañera, esta no es una cuestión de pesos, de una beca, de 2 becas. La cuestión aquí es que como está en todos los ámbitos del país, ya sea la tierra, ya sea el trabajo y ya sea también la educación, está en riesgo. Entonces necesitamos hacer algo, porque si no, lo que está de fondo es que está en riesgo la educación pública y gratuita. Entonces, en ese sentido, quisiéramos invitarles también a que las valoraciones y los análisis tomemos en cuenta esta perspectiva, que abramos los ojos y veamos más allá de lo que es un trámite o una gestión de becas y veamos precisamente por el interés de nuestra universidad, de nuestro país, pero de todo el sistema universitario de nuestro país. Porque si no, nos van a dividir, nos van a poner a negociar a becas por becas, posgrados por posgrados, y ¿qué es lo que va a pasar ahí? Nos vamos a fragmentar y se perdió de verdad el espíritu nacional de por qué se está y para qué se construyó el programa de posgrado.
Entonces, en ese sentido, nuestra exigencia se enmarca en la defensa de la educación pública y gratuita, así como en la responsabilidad que tiene el colegio, el rector y la comunidad, incluyéndonos a nosotros y nosotras, para defender estos derechos que han sido ganados por nuestros padres, por nuestras madres y por nuestros abuelos. Y que tenemos que defenderlos por los compañeros y compañeras de las generaciones que vienen. Ese es el sentido y quisiéramos dejar muy claro ese es el mensaje. Esa es la base fundamental sobre la cual queremos hacer esta discusión y tratar de consensar y tratar de echar adelante acciones como comunidad universitaria con otras comunidades universitarias, porque no podemos permitir que nos vayan empujando hacia atrás. En ese sentido también, pues uno de los marcos es, pedimos en ese sentido el respeto pues, de estos derechos ganados por las generaciones. Entonces, como ya dijeron, la otra valoración es, hay que hacer una defensa frente al CONACYT. Igual que lo dijimos hace rato y le solicitamos a ustedes como consejeros y a los señores rectores, a la señora rectora, en su calidad de representantes de una comunidad, tienen que velar por los intereses de la comunidad. Y esta comunidad universitaria es de las comunidades más importantes a nivel nacional. En ese sentido, el esfuerzo que tenemos que hacer es muy grande y es doble para sacar adelante este trabajo. Y solo, además, puntualizar una cosa más. Lo que da cohesión a la comunidad es la vida comunitaria. Lo que da, además de las normas, además de los reglamentos, lo que le da vida, lo que le da cohesión es la vida comunitaria. No olvidemos eso de fondo. Sin comunidad universitaria o como una comunidad universitaria frágil, todas esas normas y todos esos reglamentos se caen para abajo. Entonces, pedir por favor que luchemos, y nuestra invitación es a luchar por esta vida comunitaria y por esta vida comunitaria universitaria de todos y de todas. En ese sentido, nuestros acuerdos como compañeros y compañeras para invertir aquí, en este sentido de plantear propuestas en la medida de las posibilidades para ver cómo avanzamos hacia adelante, es un primer punto es que se construya, que se haga un pronunciamiento público de manera más contundente en el que se señalen claramente, primero, que esta es una firma de un pronunciamiento no solo del colegio, sí del colegio como representación, no solo de los rectores, sino también de todas nuestras comunidades universitarias. Segundo, en este sentido, la exigencia del 100% de las becas que cumplan los requisitos. Rechazamos, y que eso es lo que queremos también que quede muy claro en ese pronunciamiento, que se haga un rechazo a la compensación o esquemas compensatorios que trasladan la obligación y la responsabilidad del Estado hacia nuestras instituciones. Eso no lo podemos permitir, compañeros. Si dejamos que el CONACYT o que el Estado o que el gobierno federal traslade la responsabilidad de la administración de las becas a nuestras universidades, lo único que va a pasar es que el siguiente paso es ir por la privatización. Entonces, tomar mucho en consideración esto. Otro de los puntos que solicitamos que se incluya en este pronunciamiento es que se convoque a un frente de universidades e instituciones en defensa de la educación. Un segundo punto de propuesta es que haya la inclusión de una comisión de los compañeros y compañeras del posgrado en el seguimiento de las acciones y de los diálogos, pero no solo, sino también en cómo tratamos de que la información corra los cauces institucionales, así como lo pedimos hoy, venimos aquí a solicitar que sea en este espacio, que es un espacio institucional, y se nos dé la información de manera institucional. De la misma manera pedimos y queremos que el seguimiento de estos trabajos se haga de manera institucional y se haga por las vías formales que le den fortalecimiento nuevamente a nuestros trabajos y a nuestra comunidad universitaria. Tercer punto, que de cada una de las actividades, trabajos que se vayan haciendo, que se vaya dando un informe a la brevedad para irle compartiendo a la comunidad universitaria de qué manera se está atendiendo esta problemática. Cuarto punto, que podamos lograr acuerdos
de fechas y de acciones concretas para echar adelante estos trabajos en defensa de la investigación. Y bueno, también este punto era importante, hablar del sentido de la retroactividad, pues no negociar las cosas hacia adelante, pues tienen que cumplir el periodo, digamos, de asignación formal, es el periodo de enero, y el otro periodo de asignación es el periodo de septiembre. En ese sentido está la exigencia, pues, y la solicitud de apoyo es para que a los compañeros se vea su trámite de manera formal, no de manera como si se fuera en periodo extraordinario, porque hay el riesgo de que entonces los avienten y les quiten un trimestre, pues, y que además muchos de los compañeros y compañeras ya están endeudados, pues, ¿no? Entonces eso es una cosa, pues, muy delicada y complicada. Y pues eso, compañeros y compañeras, y solicitar, pues, que de verdad seamos responsables. El momento en el que vive nuestro país no es nada menor. Nuestros compañeros desde los posgrados analizamos las diferentes problemáticas nacionales y tenemos la claridad de que el riesgo en el que nos encontramos es muy grande, y lo sabemos. Ya pasó el año pasado con los maestros. ¿Qué está pasando con todo el asunto de las tierras? Va por la privatización de las tierras, están concesionando las tierras nacionales y ahora van a concesionar la educación. Entonces no podemos permitir, y les pedimos de verdad con toda nuestra seriedad, con nuestros corazones y con nuestro empeño que ponemos hacia nuestra vida universitaria, que tomemos una responsabilidad en el momento histórico que nos encontremos y que hagamos un frente, porque si no, este gobierno nos va a arrebatar todo lo que nuestros abuelos, abuelas, padres y madres han luchado para que nosotros tengamos derechos. Todos tienen cara de que ya se quieren ir. Yo también. Precisamente por lo que decía hace rato el secretario general, muchos estamos trabajando en nuestros proyectos de final de trimestre, pues veníamos a estar ahora trabajando en eso, lo dejamos en pausa porque de todas maneras tenemos que entregarlos porque tenemos esta responsabilidad que cumplir. Y en ese sentido yo quiero hablar de 4 puntos. El primero de ellos tiene que ver precisamente con esto, con las responsabilidades que cumplir. Y a mí me queda la sensación de que muchas instancias en diferentes niveles no están rindiendo las cuentas de la manera apropiada, que no están cumpliendo con estas responsabilidades. A lo mejor es solo una sensación y entonces lo que se está haciendo mal es la forma de comunicarnos esas actividades. En ese sentido, la sesión pasada que estuvimos aquí en el colegio y hablamos con el rector, le planteamos nuestra situación y la respuesta fue en el tenor de que no había información suficiente, que se la habían hecho llegar tarde, y hoy han refrendado esta posición tanto el rector como el secretario general, de que bueno, la información está cambiando todos los días y está llegando en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido, eso nos hace sentir a nosotros desamparados, porque como ha dicho la compañera Tania, en realidad esa información que nos dan, la dio CONACYT públicamente hace una semana, nosotros la tenemos también por otras vías, y además nosotros tenemos unas cartas selladas ahí recibidas de rectoría de semanas atrás, tanto nuestras de estudiantes como de coordinadores, que han comunicado la situación a la rectoría. Entonces ahí hay un flujo, hay una especie de neblina que está cubriendo sus procesos a nivel de las coordinaciones, de las rectorías, de la Rectoría General, del propio CONACYT, que se ha movido nebulosamente también en torno a la información en su propio comunicado de inicios de la semana pasada, donde decía en la página de internet: estamos acelerando en vista de la situación y tal, y se va a resolver y tal, pero no decía en qué términos se resolvería. Y en ese tenor ha manejado también la conferencia de no disminuir el número de becas, luego se harán estos reajustes y esta especie de rifa de segunda instancia, y CONACYT afirmó en esa conferencia que podría haber incluso una tercera ronda para los reacomodos de estas becas en función de cómo se fueran ahí organizando en las instituciones. Entonces me parece que esa parte, ahorita nos aclaran algunos datos,
pero mucho de eso son cosas que ya sabíamos, otras son cosas que no sabemos y no acabamos de entender en cómo esta distribución se va a dar de manera efectiva, y de hecho nosotros estamos en posición de pedir que se rechace esta situación, tratando de que finalmente se cumpla con un derecho que ya tenemos al haber sido aceptados en programas de calidad. Tenemos derecho, digamos, a esas becas, ¿no? Eso por un lado, la cuestión de la información. En el segundo, los alumnos nos sentimos ignorados en este proceso. O sea, todas las respuestas han sido en el tenor de cifras, de números, y de que en algún momento se va a resolver. Y el problema es que nosotros lo vemos desde el otro lado, no desde estos 300, que son 200, que si faltan 100, que si se pueden ajustar, que si la segunda ronda en mayo, que si quizás en septiembre, sino la cuestión de nuestras vidas cotidianas, que mientras tenemos que resolver esas situaciones, tenemos que seguir cumpliendo, como decíamos hace rato, en las cuestiones académicas. Entonces, en ese sentido, creemos que no merecemos ese trato, porque finalmente este sistema que se ha construido alrededor del CONACYT, de tutorías de becas, de puntos, de apoyos a los posgrados, está sustentado en nosotros. Los estudiantes somos la base de ese sistema. Entonces podemos estar hasta abajo, pero sin esa base no hay tesis que dirigir, no hay posgrados que organizar, y no hay recursos, y no hay investigaciones, y no habrá renovación de los cuadros científicos del país. Entonces, en ese sentido, creo que merecemos un trato distinto al que al menos percibimos que hemos tenido de parte de autoridades de diferentes niveles. Finalmente, entendemos que puede ser complicado porque se está peleando con una lógica burocrática de números, y que finalmente ustedes también van ante CONACYT y la respuesta es infranqueable, como la ha dado públicamente siempre, de estas son las becas que hay y con estas nos movemos porque no hay más dinero. Y entonces también los invitaría pues yo a toda la comunidad académica y a nuestras autoridades a que si las vías institucionales se han agotado ya y no hay manera de pelear por más becas a través de estas vías, entonces que nos acompañen y que encabecen manifestaciones de otra índole para exigir el cumplimiento de estos derechos que ya tenemos, y en general en la defensa de la educación pública de calidad que han señalado mis compañeros. Muchas gracias.